Alégrense, el Padre trae rosa otra vez. Es decir, la cuaresma es más que la mitad terminado, entonces solamente faltamos algunas semanas hasta la Pascua. Gracias a Dios. Hermanos, perseveran hasta el final, porque no va a ser siempre la valle de lágrimas. Pero es importante que aceptamos el tiempo de sufrimiento, aceptamos nuestras cruces para que podamos recibir el fruto de la resurrección. Muy importante, es nuestra vida, ¿verdad? La vida es un valle de lágrimas, pero si perseveramos hasta el final, vamos a recibir la gloria sin fin. Amén. Eso es lo que esperamos, porque, el mundo está en tinieblas, pero ustedes son luz. Eso era la segunda lectura. Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. El problema en el inicio era que el mundo estaba en tinieblas. ¿Cuál es la primera palabra de Dios de su boca? Sea luz. Porque era tinieblas, era el problema. Para resolver, Él habló una sola palabra, luz. Y la luz entró en el mundo. Y esa luz, dijo el Evangelio de San Juan, se hizo carne y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria. Es decir, hermanos, sin esa luz el mundo permaneció en tinieblas. El mundo va a permanecer en tinieblas. Es importante que somos hijos de la luz. Y estas lecturas de hoy son catequesis por los que van a recibir bautismo. Porque hay algunos aquí que van a recibir su bautismo. Esas lecturas nos enseñan cuál es el propósito del bautismo. Es para dar luz. No es simplemente para dar información. Bueno, es importante que reciban clases, pero más que nada ustedes necesitan luz, porque todos están en tinieblas y necesitan luz. Y si me dudan, apaga la televisión, ¿verdad? Van a ser muchas tinieblas en el mundo. Bueno, pero ¿cómo puede pasar esa luz? Vamos a ver en el Evangelio. Podemos ver que ese Evangelio es muy bonito para describir el proceso de conversión y el efecto del bautismo. Podemos ver, el hombre nacido ciego es una imagen por todo el mundo, porque todos ustedes y yo también fueron nacidos ciegos espiritualmente. No era por tu culpa. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Nadie. Bueno, no era culpa tuya, pero era culpa de nuestros padres primeros. Por falta de obediencia a ellos, perdimos la conexión con Dios y todo el mundo estaba en tinieblas. Entonces, para reparar ese daño es importante que somos reunidos con la luz. Y puedes decir, eso no es justo porque no era mi culpa, pero hay muchas cosas en tu vida que no eran justos, que eran culpa de otras personas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes sufren con alcoholismo en tu familia? ¿Verdad? Personas que son alcohólicos en la familia, es decir, alcoholismo es una cosa que es de generaciones. Si el abuelo es alcohólico, probablemente los hijos van a ser alcohólicos y los nietos, bisnietos. Si alguna generación no está de acuerdo con la realidad, yo necesito luchar con eso y yo necesito cambiar. Ustedes pueden elegir, pero la fuerza de la atracción a esa cosa va a continuar en la vida si no arrepentimos y no luchemos. Muy importante, es lo mismo con pecado original, es decir, somos en ese camino hasta tinieblas y perdición, y si no cambiamos radicalmente, vamos a morir como nuestros antepasados. Eso es la verdad. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Él dijo, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así para que en él se manifestará la gloria, las obras de Dios. Dios permite maldad para que la gloria pueda ser manifestada. Es la única razón por el mal en el mundo. Dios no tiene miedo de la maldad, porque Él es más poderoso que el mal. Gracias a Dios. Bueno, ¿y cómo Él dio la luz a ese hombre? Bueno, Él escupió en el suelo, hizo lodo y se puso en los ojos al ciego, ¿verdad? Entonces, ¿cómo creó el primer Adán? ¿Cómo Dios creó el primer Adán? ¿Con qué material? El lodo, ¿verdad? Entonces, es decir, los detalles son muy importantes, hermanos. Hay algunos en el mundo que piensan que Jesús es solamente un profeta, un maestro de enseñanzas. No es así. Los detalles están diciendo que el mismo Dios que creó a Adán desde el polvo está aquí en la carne, en Jesucristo, creando ese hombre. Porque no es un milagro de sanación, es un milagro de creación. Porque Él no tuvo ojos. No era como él tuvo vista, fue un accidente y no pudo ver y era sanación. Hubiera algunos milagros así en el antepasado, pero ningún hombre fue
dado nuevos ojos de la nada. Lo único que puede crear de la nada es Dios. Entonces los detalles están diciendo que este Jesús es Dios. Bueno, entonces, y él dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé. Y la piscina de Siloé era una piscina que recibió las aguas del río Gihón. ¿Cuántos de ustedes recuerdan ese nombre de Gihón? Bueno, si están en el estudio bíblico, el Gihón era uno de los 4 ríos que fluyeron de Edén en el inicio del mundo, ¿verdad? Y en Jerusalén ellos nombraban ese río que salió del monte Sión, el Gihón, como recuerdo que Sion, el monte Sión, en donde estaba el templo, es el nuevo Edén, donde habite Dios con nosotros. Entonces ese río de creación estaba colectando sus aguas en Siloam y él está nadando en bautizando en ese agua que fluye del templo. ¿Entiende la significación? Ahora los que son bautizados no son lavados en los ríos del Gihón de creación, son lavados en el río que fluye del lado de Cristo. Su agua y sangre del nuevo templo, no el antiguo templo, pero el templo de su cuerpo está fluyendo y los que son bautizados en este río de agua viva van a recibir luz. Amén. Y nuevos ojos. Porque es decir, bautismo es para dar algo que no tuvieran antes, luz espiritual. Entonces, pero no es una cosa que una vez, ¡pum!, y todo el resto está bien. No, es decir, él está confundido cuando recibió su luz, porque no ha visto antes, ¿verdad? Entonces, cuando abrió la luz en sus ojos, es decir, wow, pero no lo sé dónde estoy. Yo no entiendo lo que estoy viendo. Entonces, la importancia que en nuestra vida de fe continuamos en la formación de la fe. Porque no es decir que el bautismo va a darte todo lo que necesitas. Necesitas estudiar y necesitas vivir la vida. ¿Qué dijo San Pablo? Ustedes en tiempos antepasados eran tinieblas, pero ahora son luz. Entonces viven, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Las personas que piensan, yo soy bautizado y bueno, no importa lo que hago con el resto de mi vida. No, tú no puedes retornar a los bailes, a los bares, a las otras relaciones que eran malos como antes. Hermanos, son luz en el Señor. No pueden vestirse como prostitutas, no pueden perder toda su vida en cosas maldades, ¿verdad? Son templos de Dios, templos de la luz. Amén. Deben vivir diferentemente, porque si el mundo ve a usted y no pueden recordar la diferencia, la luz ustedes están escondiendo. El mundo necesita la luz. Y la manera que ustedes viven van a revelar si ustedes realmente han recibido la luz o simplemente pretenden ser cristianos. Importante que somos hijos de la luz. Bueno, entonces ellos pidieron preguntas y ese proceso para entender quién es lo que abrió sus ojos es un proceso. Empieza con que él es un profeta. Bueno, es parte de la verdad, pero no es completamente la verdad. Al final él está diciendo, creo Señor, y lo adoró, porque reconoció que es Dios. Pero ese proceso pasó por medio de preguntas y luchar con la evidencia. Es decir, que, ¿cómo se dice when you're wrestling with something? So, what's a wrestling? Luchar, eso es lo mismo, ¿verdad? Como los sumo wrestlers, ¿verdad? Okay. Bueno, es decir, que cuando está luchando con la verdad, es una cosa importante. Mira, que hay una diferencia entre ese hombre y los fariseos. Porque ese hombre tiene un hecho, no entiende lo que significa. Él dijo, bueno, yo era ciego, pero ahora puedo ver. Eso es lo que yo conozco. Yo sé esa información. No sé qué significado tiene, pero yo sé que yo era ciego y ahora puedo ver. Los fariseos tienen una presuposición que Jesús no es el Mesías y van a ignorar todos los detalles para preservar esa idea. ¿Me entiende la diferencia? Alguna persona está tratando de resolver la verdad con la evidencia enfrente de él, otros están tratando de preservar sus ideas. Y la diferencia es muy, muy triste, porque ellos son incapaces de aceptar la evidencia enfrente de ellos. ¿Ustedes tienen amigos así? Que son ciegos a la verdad,
Que cuando ustedes proponen ideas de la verdad, ellos dicen no me importa. No es nueva. Es la porque, hermanos, la educación cristiana es tan importante. Porque, hermanos, yo creo firmemente que los ateos, los que no creen en Dios, no es problema del intelecto, es problema moral. Porque si ustedes, bueno, piensen, mira tu mano, ¿ok? Conmigo, ¿ok? Mira tu mano y mueve los dedos, ¿ok? ¿Está pensando en cómo puedo mover los dedos tan fácilmente, verdad? ¿Cómo puedo mover los dedos y también pensar en cosas, hablar al mismo tiempo y al mismo tiempo estoy trabajando con mi corazón, con todas las cosas interiores, mi digestión, todo eso? ¿Cómo es posible que esa máquina que es el cuerpo funciona tan admirablemente? Es la máquina más impresionante en el mundo, ¿verdad? ¿Quién hizo eso? Es una cosa locura pensar que esa máquina simplemente apareció de la nada sin alguna persona que está guiando su formación. Es una locura. Eso es solamente cuando ustedes examinen tu cuerpo, pero cuando examinen el mundo entero, cuando examinen una semilla, un grano de mostaza, ¿verdad? O cuando examinen los árboles aquí en Springfield, examinen las montañas, todas las cosas que están juntos en el mundo, el aire, el agua, los peces, todas las cosas que están interconectados, ¿verdad? Y también el universo, todos los planetas, todas las fuerzas que estaban pasando en el universo son muy, muy definido, ¿verdad? Hasta el punto con 100 ceros. Y si falta solamente un dígito, el universo no funciona. Sí, hermanos, si ustedes examinen eso y no piensen que un Dios creó eso, ustedes son locos. Deben examinar la evidencia y entender que hay un Dios que creó este universo, pero no pueden entender quién es ese Dios con solamente tu razón. Es porque necesitas la revelación. Con tu razón tú puedes entender si hay un Dios, pero con tu razón no puedes entender si ese Dios me ama. ¿Entiendes la diferencia? Hay muchos en el mundo que piensan los ateos son muy inteligentes. No son inteligentes, son muy locas y ciegos porque ignoran la evidencia que está enfrente de ellos para preservar su idea que Dios no existe. Y yo no voy a examinar la evidencia con honestidad, porque si ustedes quieren la verdad, ustedes van a encontrar. Pero si tú quieres permanecer como eres, no vas a entender la verdad. Eso es porque yo soy muy inspirado por los que entran en la Iglesia Católica. Porque yo nací en la Iglesia Católica, pero algunos luchan para entrar y ellos pierden amigos, ellos pierden sus padres. Mira sus padres tienen miedo. Ellos no quieren aceptar la evidencia enfrente de ellos porque ellos no quieren perder su membership en la comunidad, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, pide a él. Nosotros no vamos a decir nada. Bueno, él era ciego, él vea, no sé cómo, no me tiene interés. Algunas personas cuando entran en la Iglesia Católica, sus propios padres le rechazaron. Y eso pasó durante la historia de la Iglesia muchas veces con los santos. Cuando ellos quieren seguir adelante al Señor, perdieron su propia familia porque ellos no quisieron ser honestas con la verdad o humildes ante la verdad. Nosotros, hermanos, debemos tomar mucho cuidado para que no imitamos los fariseos. Es porque parte de mi visión por Santa Alicia no simplemente es retiros, no simplemente es consejadores, es también una escuela con monjas. Porque es decir, hermanos, necesitamos una escuela que enseñe a nuestros hijos cómo amar la verdad. Y tristemente, aquí en Springfield, aquí en Thurston, aquí en Hamlin, en cualquier lugar en que sus hijos están estudiando, ellos están inculcando en ellos que los hombres y mujeres no tienen ninguna importancia, sus cuerpos pueden ser manipulados, toda la teoría de género. Es en este año, hermanos, no es en el futuro, es ahora que están enseñando a tus hijos cosas que no son correctas sobre la naturaleza. Ellos ignoran los hechos de la DNA, ignoran hechos que son enfrente para tener ideología que quieren preservar. Es muy peligroso y ustedes como padres deben tener ojos abiertos.
de lo que sus hijos escuchen en la escuela o escuchen en sus teléfonos. Porque hermanos, yo puedo decir con claridad, ellos están perdiendo sus almas. Muy importante que ellos están fortificados con la verdad y la luz de la fe. Eso es nuestra responsabilidad. Muy importante, hermanos. Bueno, ese hombre, después de recibir esa cosa y está más convencido de que, bueno, ese hombre es de Dios, perdió todo, pero recibió a Cristo. Y qué bonito. Perdió su casa, pero recibió a Cristo y lo adoró. Entonces, hermanos, el Salmo 23 es una sumación de toda esa teología de los sacramentos. Los padres de la iglesia entendieron eso. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Esa imagen de bautismo. El Señor nos guía hacia la fuente de bautismo y después, ¿qué pasa? Me guía por el sendero recto. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. La luz del Señor vive por medio de ese bautismo. ¿Qué pasó después? Tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Es la Eucaristía y también confirmación. Impresionante, ¿verdad? Eso es en los Salmos. 1000 años antes que Jesús, los sacramentos profetizaban: tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término, aunque ahora son en tinieblas, ¿verdad? Alredoreado con tinieblas, pero dentro de mí es la luz. Entonces no temo. Hermanos, nuestra fe es liberación. Nuestra fe, mira, la educación, imagínense eso. La educación es para liberar la mente. Es porque la iglesia inventó educación por los pobres. No existía antes que la iglesia católica, ¿saben eso? Solamente los ricos pagaban por maestros. La iglesia católica entendí de que la dignidad de la persona humana necesita que son educados, porque la educación librará la mente y ellos no van a ser esclavos. También cuidar por los enfermos, por los pobres, es una idea católica. No existía hospitales por los pobres antes que la iglesia católica. Porque la iglesia católica cree que si amamos a Jesucristo y amamos a su creación, debemos cuidar por sus cuerpos. Es porque esta visión que tengo por nuestra comunidad no es solamente proveer las necesidades sacramentales, pero también las necesidades físicas, emocionales, espirituales, intelectos. Porque si ustedes conocen la verdad, ustedes van a ser libres. No permanece esclavos más. No escuche más a la televisión o al mundo lo que dice ellos. Escuche la palabra de Dios, escuche la enseñanza de la iglesia y recíbelo. No simplemente escuchar, no es simplemente información. Sea transformados en Cristo Jesús. Mira, su identidad está cambiado. ¿Qué dijeron? ¿Es lo mismo hombre o es diferente? Y él dijo, yo soy. ¿Quién otra persona dijo yo soy? Jesús es el único hombre en el Evangelio afuera de Jesús que dijo yo soy. Es decir, después del bautismo, la identidad de Cristo es suyo. La identidad de Cristo, la luz, ahora está en Él. Jesús está diciendo, cuando yo estoy en el mundo, yo estoy en luz del mundo. Pero en otro lugar, Él dijo, ustedes son luz del mundo. ¿Cómo puede pasar eso? Él va a compartir la luz con ustedes. Su propósito es compartir la luz. Entonces recibe la luz y camine como hijos de la luz. Y si están lejos, retorne a confesarse, para que el tinieblas puede ser quitado de tu vida y la luz puede brillar para todo el mundo. Van a perder amigos, van a perder posiblemente familiares, pero vale la pena, hermanos, porque sin Cristo, sin la luz, todo es tinieblas. Con Él, todo está bien. En este momento vamos a rezar por los catecúmenos que van a recibir bautismo y mira en ellos su hambre, su sed y pide al Señor que Él pueda renovar en ti la luz que Él plantó en tu propio bautismo. Así sea.